Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la presentación del taller Creación de presentaciones electrónicas efectivas. Lo impartimos la doctora Gabriela Gómez del Castillo Garay, el licenciado Gerardo Hernández Villegas y la maestra Estelina Vega Velasco. Queremos dar las gracias primero a los organizadores de este Foro Nacional de Educación a Distancia por permitirnos el espacio para compartir estos trabajos que hemos elaborado y con los cuales pretendemos que nuestros compañeros, nuestros colegas docentes tengan una herramienta más que les permita poder realizar de forma más adecuada el trabajo que nos exige esta contingencia por la cual atravesamos y que ante este reto que nos presenta nuestra realidad en este mundo global, tengamos la posibilidad de poder seguir ayudando y apoyando a nuestros estudiantes. Y nuestro taller se enmarca dentro de la temática Innovación en las estrategias de aprendizaje en ambientes virtuales y tiene como objetivo proporcionar una metodología de trabajo para elaborar una presentación electrónica que cumpla con los estándares necesarios a nivel gráfico, visual y de comunicación para nuestros estudiantes en un entorno de la educación a distancia. En este taller vamos a platicar, vamos a observar que es importante tener en cuenta primero el contenido de la presentación que vamos a elaborar, el diseño con el cual vamos a presentar esa información, las animaciones que utilicemos para poder darle cierta forma, cierto atractivo visual a nuestro trabajo. También cómo debemos manejar los textos y cómo debemos manejar las imágenes. A manera de resumen, esto es lo que vamos a estar trabajando en este taller. Vamos a iniciar. El primer tema que vamos a ver es el contenido de nuestra presentación. Como les decía, vamos a abordar estos 5 temas que son los más importantes para poder desarrollar una presentación electrónica efectiva y vamos a empezar con el contenido. Los pasos para poder hacer una presentación electrónica ustedes los van a ver aquí y son elaborar primero, cuando hablamos del contenido, elaborar un resumen del tema. Yo puedo hablar de cualquier tema en una presentación electrónica, sin embargo, antes de sentarme en la computadora a ya armar la presentación, debo de tener un resumen del tema, tomando en cuenta siempre la jerarquía de este tema, así como el orden en que voy a presentar la información. De esta manera vamos a poder establecer un hilo conductor y una secuencia en el tema. Eso va a permitir que los estudiantes puedan adquirir la información de manera jerárquica, ordenada y secuencial. También es importante que hagamos un guión o un resumen escrito en donde vamos a poner las ideas principales. Aquí hay que tener en cuenta que una presentación, entre menos información tenga, pero que ésta sea la más importante, va a ser una mejor presentación. La presentación, como decíamos, es una guía para exponer el tema. En este caso, cuando estamos hablando de presentaciones que vamos a dar a alumnos en una modalidad a distancia, obviamente no vamos a poder quitar todos los temas y nuestra presentación no va a ser la guía de la exposición. Por lo tanto, esta regla aplica para cuando hacemos presentaciones que vamos a utilizar en nuestro salón de clase. Sin embargo, sí es importante decir que la información que se presenta a los estudiantes debe ser sintética pero detallada. Es decir, que sea lo más importante del tema o de cada subtema o de cada apartado de nuestro tema que vamos a abordar. Se sugiere que una presentación, es decir, una diapositiva, tenga un máximo de 4 ideas o conceptos. Eso va a permitir al estudiante observar las presentaciones de una manera más dinámica, pero también más concreta y más, digamos, certera, más precisa.
Bien, en cuanto al contenido, estos son los apartados que se tienen que tomar en cuenta. En cuanto al diseño, debemos de tomar en cuenta 5 reglas. Primero, debe existir contraste entre el fondo, el color de fondo y el texto. Un fondo claro con texto oscuro es lo adecuado, o también al revés, un fondo oscuro con el texto de color claro. Segunda regla, utilizar colores para enfatizar, es decir, vamos a utilizar los colores en la letra solo para poder enfatizar las ideas. También para enfatizar podemos utilizar negritas y podemos utilizar subrayados en los textos. Tercera regla, los colores deben ser acordes al público objetivo. Si vamos a hacer una presentación para niños, los colores son completamente diferentes a una presentación para licenciatura o para nivel medio superior. En ese sentido, es importante que se seleccione una gama de color que no sea tan grande, es decir, en donde utilicemos un máximo de 3 colores. Eso va a permitir que visualmente la presentación sea más adecuada. Se sugiere, se pide que no se hagan un fondo con imágenes, porque esto va a alterar siempre la lectura entre el fondo, que sería la imagen, con su gama de colores, y los textos y los títulos. Y por último, en cuanto a diseño, se recomienda hacer uso de una plantilla precargada o también de hacer uso de Smart Art, sobre todo cuando se hace en Microsoft, en PowerPoint, por ejemplo. Hay que decir que estas reglas aplican a cualquier tipo de software o aplicación que permita hacer presentaciones electrónicas. Sin embargo, la más usada pues siempre ha sido PowerPoint. Las reglas para la sección de animaciones son 5. La primera, usar efectos de animación discretos. La segunda, utilizar efectos rápidos con un tiempo mínimo de duración. La razón de estas dos reglas es que si nosotros hacemos uso de animaciones, por ejemplo, de una pared en donde se deshacen los ladrillos, o de figuras que se van combinando y se van moviendo hasta que forman la siguiente diapositiva, eso primero consume tiempo y segundo distrae al espectador o a nuestro público objetivo. Por eso se pide que sean discretos y de corta duración. La tercera regla es que se recomienda usar animaciones cuando se cambia de un tema o de subtema, pero no entre los contenidos de un subtema. Tampoco se recomienda usar animaciones para párrafos, porque la construcción de estas animaciones para párrafos no solo hacen que el archivo sea muy pesado, sino que sea en conexiones a internet se vuelva lento. Por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta dado que nuestra presentación va a transitar a través de la red y lo que hay que buscar es precisamente que nosotros demos de la mejor forma el tema a nuestros alumnos. En ese sentido, también hay que tomar en cuenta que si es absolutamente necesario utilizar animaciones en párrafos, hay que ordenarlos de manera correcta para que si yo tengo un texto que tiene 5 párrafos o las 4 ideas de las que hablamos antes en el contenido, la primera aparezca en primer lugar, la segunda en el segundo y así sucesivamente, porque sucede que a veces ponemos animaciones en los textos y entonces primero aparece el subtema, luego aparece el título, luego aparece la última idea, luego aparece la tercera idea y entonces eso confunde a todo mundo. Por eso es importante mejor no utilizar animaciones para párrafos. En nuestro siguiente tema vamos a hablar de los textos. Aquí es importante hacer la siguiente precisión. Cuando nosotros ponemos texto en una presentación electrónica, tenemos que tener en cuenta mucho la cantidad de información que vamos a presentar. Si es demasiada, lo mejor es hacer más de una diapositiva, porque si no, nuestra presentación y nuestro texto queda muy pequeño y ya no se puede leer. Las reglas para los textos son 7. La primera, no animar textos y tampoco usar solo mayúsculas. La segunda, se recomiendan párrafos siempre justificados con un máximo de 8 renglones. La tercera, usar un máximo de 2 tipografías diferentes en toda la presentación, es decir, no usar más
de dos tipos de letras. Si vamos a usar una letra Arial, la podemos combinar con una Futura, pero la combinación de tipos de letras también hay que tener cuidado. No vamos a poner una Comic Sans, que es una letra así muy divertida, con curvas, junto con una Calibri, que es una letra muy formal. También eso hay que tener en cuenta. Y menos combinarle para cada renglón o para cada párrafo un tipo de letra diferente. Entonces, se recomienda que solo sea un máximo de 2 tipografías en la presentación. También se pide que usemos las letras sin patines o sin adornos, es decir, las letras en su base o en su tope, en la parte superior, llegan a tener curvas o piquitos o demasiadas curvas como las letras manuscritas, etcétera. Ese tipo de letras no nos ayudan para una presentación electrónica, por lo cual se sugieren los siguientes tipos de letras: Arial, Calibri o Verdana. Y hay que preferir siempre tipos de letras formales, sin tanto adorno. Se recomienda para títulos 36 puntos de tamaño y para párrafos entre 26 y 32 puntos en el tamaño de la letra. También es importante que si nosotros hacemos una presentación electrónica y vamos a poner un hipervínculo, es decir, un link que lleve a nuestro alumno a otro documento o a un recurso en Internet, estos sean siempre funcionales y los probemos antes de hacer la publicación de la presentación. Llega a suceder que, y lo vemos muchas veces con los trabajos de nuestros alumnos, que ellos van a Internet, copian un párrafo y lo pegan y dejan el hipervínculo. Si nosotros nos vemos en la necesidad de de traer un texto de otro lado y tiene hipervínculo, cuando lleguemos a la presentación electrónica nos lo va a marcar, y si no lo vamos a ocupar, hay que quitar el hipervínculo para que eso no confunda a los estudiantes. Por último, las imágenes de las cuales vamos a hacer uso en nuestra presentación, primero debemos de seguir 5 reglas. La primera es: no son la parte importante de la presentación, es decir, son un apoyo al texto y deben ilustrar el texto que yo estoy poniendo. Segundo, usar siempre imágenes de calidad que no abarquen más del 50% del espacio de nuestra presentación. Con imágenes de calidad nos referimos a que no se utilicen imágenes pixeleadas, coloreadas, borradas, desenfocadas, etc. Nosotros podemos buscar las imágenes en Google, por ejemplo, y cuando le damos, vamos a suponer, busco una imagen de fuego y le doy que me busque fuego, le selecciono que me busque imágenes. Justo abajo de donde selecciono imágenes hay una tira que dice herramientas. Ahí hay una opción que dice tamaño de la imagen y ahí le podemos seleccionar grande para que solo nos arroje imágenes grandes que van a ser las que vamos a poder poner en las presentaciones sin que se pixeleen, sin que estén borrosas, etc. Ahora, la tercera regla es que si ampliamos o reducimos el tamaño de la imagen, hay que hacerlo proporcionalmente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en PowerPoint o en Word, le damos clic a la imagen, le van a aparecer 3 puntos en la línea superior, 2 puntos en las líneas laterales y otros 3 puntos en la línea inferior, es decir, en el alrededor de la imagen aparecen 8 puntos. Hay que darle clic a esos puntos, pero únicamente a los de las 4 esquinas. Y con eso vamos a hacer que nuestra imagen crezca o decrezca proporcionalmente. Eso evita que, por ejemplo, una imagen que es muy angosta, la ensanchemos y todo lo que contiene la imagen se deforme. O una imagen muy angosta verticalmente, la ampliemos y entonces todo se alargue. Esa es la idea de ampliar y reducir las imágenes proporcionalmente. Utilizar imágenes, la cuarta regla es utilizar imágenes acordes al texto que acompañan. Si yo estoy hablando del café en grano, pues voy a poner una imagen de café. Puede ser que ilustre ese texto, pero en una imagen de café no le voy a poner la imagen de un árbol, de un pino,
de una antena o de un tubo. ¿Por qué? Porque eso no ilustra la información que estoy presentando. Y también la última regla sobre las imágenes es que hay que evitar el uso de imágenes prediseñadas, de estas figuritas que salen a veces precargadas en los software de presentaciones electrónicas, a menos que sea necesario y que nos estén ilustrando claramente el tema, como por ejemplo cuando hacemos un tutorial y necesitamos mostrar los iconos. Entonces, hay que buscar más imágenes fotográficas que dibujos o que vectores o ilustraciones. Siempre una imagen nos va a apoyar muchísimo más siendo una imagen real. Ok, con eso terminamos esta parte de la presentación, pero vamos a abrir ahora, mostrarles una presentación donde todos los aspectos de los que hablamos están incorrectos. Este es un diseño incorrecto porque el texto no se puede leer. Se seleccionó, por ejemplo, un diseño de plantilla, pero se le pone una imagen de fondo. Al poner una imagen de fondo, en esta parte se empieza a perder la forma de leer correctamente. Acá también. Ahora, este diseño va a distraer a nuestros estudiantes. Por ejemplo, va a haber quien va a empezar a buscar forma a las nubes, ver la montaña, buscar cosas en el lago, ver los arbolitos, y de lo último que se enteran es de la información que estamos presentando. En cuanto a diseño, esta es una forma errónea de utilizar los recursos como fotografías, como plantilla, como texto, etcétera. ¿Por qué? Porque no permite una correcta lectura de la información. Aquí también vemos un diseño incorrecto en cuanto a fondo, porque se está haciendo uso de una gama de colores muy grande. Y eso también, junto con el ponerle diferentes colores a las letras, hace que la información pierda la jerarquía o la importancia que debe de tener en su secuencia de cómo los jóvenes van adquiriendo esta información. Entonces, ¿tenemos una plantilla de diseño? Sí, pero cuando le ponemos un fondo de colores que parece arcoíris, pues los jóvenes, primero, no se va a poder leer de la manera correcta y después los jóvenes se van a estar distrayendo con los colores y cómo contrastan, etcétera. Por eso dice aquí, el uso de colores es importante, pero de acuerdo al público al que vamos a dirigirnos, y también que no se use una gama de colores tan variada. Aquí vamos a ver que tenemos verdes, naranjas, amarillos, rojos, azules, grises, etcétera. Entonces hay que buscar colores adecuados. Y este es un ejemplo de animaciones incorrectas. Vieron cómo la diapositiva se hace una paloma, se va volando, se tarda, de aquí a que llega, de aquí a que sale, y luego viene para párrafos, como puede ser que estén apareciendo en desorden. Ustedes vean, apareció el número el que dice párrafos en desorden, muy largas, muy vistosas, y todo esto desordena la información. Otra vez una presentación, una animación incorrecta porque se tarda mucho en suceder y además distrae a los jóvenes o a nuestro público de esta situación de cómo nosotros estamos presentando la información. La siguiente parte es donde vamos a observar cómo hay textos incorrectos. ¿Por qué? Porque primero estamos mezclando muchos tipos de letras. Vemos aquí un tipo de letra, acá otro tipo, para una parte importante, otro tipo, el texto otro tipo, el link otro tipo, y entonces vean cómo también en un espacio tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 renglones, cuando pedimos que fuera un máximo de 8, y además el hipervínculo no es funcional, no, la flecha, el cursor no cambia a la manita que hace que al dar clic fuéramos a ese enlace. Eh, Aquí vemos cómo cuando usamos mayúsculas es más difícil leer que cuando estamos en un texto como este. Sin embargo, es equivocado porque tiene mucho texto, y entonces cuando lo proyectamos o cuando nuestros alumnos lo ven van a decir, ay, es demasiada información, mejor le cambio.
Ahora, aquí tenemos ejemplos de cómo las imágenes son usadas de manera incorrecta. Las imágenes prediseñadas son estas, en donde hay dibujitos o ilustraciones. Eso hay que evitarlo a toda costa. Imágenes pixeleadas como esta, en donde vemos que la imagen no se define. ¿Por qué? Porque es una imagen muy pequeñita en su tamaño original que nosotros ponemos en la presentación y le crecemos de tamaño. Y aquí vemos cómo una imagen está deformada, haciéndola angosta o haciéndola menos ancha de lo que debe ser. Y ambas cosas hacen que, por ejemplo, para que pudiéramos entenderlo de manera muy fácil, una persona se haga gorda o se haga flaca, cuando en realidad no es así. La imagen de origen no es así. Ahora vamos a pasar a una presentación electrónica en donde vamos a observar cómo se han seguido las reglas y vamos a detallar algunos aspectos que veremos. Se han seguido las reglas de lo que vimos tanto de diseño, de texto, de imágenes, de animaciones, así como de el uso de tipografías. Y cómo se organizó el contenido de la presentación. Y entonces vamos a ver que en esta presentación estas reglas se aplicaron de manera correcta. Vean, tiene una animación simple, es un barrido vertical, tiene título, se utilizan mayúsculas, minúsculas, etc. Aquí viene, primero se habla del concepto, que es el renacimiento, el tema es el renacimiento, y luego vienen 4 subtemas, que son en este caso los 4 artistas más importantes del renacimiento. Aquí viene el renacimiento, perdón, el tema de Donatello, vienen información en 3 párrafos de manera concreta sobre quién fue, qué hizo, etcétera, y una ilustración para que los chicos la conozcan. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la ilustración es la misma que tenemos en el apartado de los subtemas. Y después vienen obras y vean cómo a las imágenes se les da un tratamiento para que todas tengan una secuencia. Aquí mostramos 2 de las obras importantes de este escultor y vean cómo a todas siguen el mismo patrón de diseño. Es el mismo tipo de título, el tipo de letra para los subtítulos, la misma información, nombre de la obra, año, técnica, dónde está actualmente. Eso unifica la información. Ahí hablamos de contenido, estamos viendo cómo se hace la presentación de las imágenes, cómo se hace la información y vean cómo esta diapositiva no tiene muchísimo texto. Incluso aquí tiene 3 párrafos, el nombre del artista, la imagen, y así podemos seguir. Y van a ver que en todas seguimos el mismo patrón de diseño. Esto hace que la información sea sintética, concreta, pero sea lo más importante para que nuestros estudiantes puedan observar la información que presentamos y que la adquieran de una mejor manera. Aquí vemos el apartado de Rafael, aquí vemos ahora Miguel Ángel y vamos a observar cómo nuestras imágenes todas son de una buena calidad, etcétera. Si nosotros nos posamos, por ejemplo, sobre los hipervínculos, vamos a darnos cuenta de que son funcionales. Al darle clic nos van a abrir estas páginas web. Si, no como en el caso de la presentación anterior, en donde nos posábamos sobre el hipervínculo y no sucedía nada. Entonces, ahora vamos ya abordamos los temas del taller, ya platicamos vimos un ejemplo sobre una presentación que está equivocada. Vamos ahora a observar, bueno, a platicar sobre la actividad. La actividad que vamos a desarrollar en este taller, para que puedan otorgarles la constancia correspondiente, es una actividad que nos va a tratar de servir para que nosotros podamos realizar una presentación efectiva. Es decir, a través de esta actividad nosotros vamos a poder
hacer una presentación y vamos a tomar en cuenta la información que estuvimos viendo durante este corto taller. Entonces, vamos a platicar de que nuestra actividad va a tener los siguientes apartados. Primero, la actividad es que al término del taller ustedes puedan elaborar una presentación electrónica eficiente. El aprendizaje esperado es que el participante del taller sea capaz de aplicar los lineamientos descritos durante el taller para elaborar su presentación y que ésta pueda ser compartida con sus estudiantes mientras que dure este proceso de la contingencia sanitaria. Los pasos para realizar la actividad es, primero, que el docente selecciona el contenido de la asignatura que imparte, lo delimita, lo encuadra a los propósitos de aprendizaje de su programa de estudios y lo que decíamos, lo ordena, lo jerarquiza, etc. Número 2, investiga, selecciona y clasifica la información que va a utilizar, texto, imágenes, videos, etc. Para lo cual nosotros sugerimos elaborar un guión educativo, es decir, qué va primero, qué va después, cuál es la jerarquía, qué imágenes voy a poner, etc. Tercero, el docente elige el diseño general de la presentación electrónica. Si usa PowerPoint, pues puede elegir alguna plantilla de las que están precargadas y con esa ir avanzando para realizar su presentación. Cuarto, aplica todas las reglas y pautas que ustedes vieron en este taller. Este video va a quedar a disposición de ustedes para que puedan revisar las veces que quieran los apartados de cada uno de los aspectos que vimos: contenido, diseño, animaciones, texto, así como imágenes. Después, número 5, el docente va a seleccionar, ya que haya armado su presentación, va a hacer el proceso de asignar animaciones o transiciones en la presentación electrónica, cuidando que se apeguen a las reglas que vimos. El sexto es que se revisa la presentación electrónica una vez terminada para corregir los detalles existentes. Y por último, bueno, pues la presentación ya se puede enviar a sus estudiantes. Es bien importante decirles que este foro tiene como finalidad que en los talleres lleguemos a un producto, es decir, que hagamos una actividad. Ya les presentamos la actividad y lo que tenemos o lo que tienen que hacer es, una vez que la terminen, una vez terminado de ver este video, una vez que terminen de verlo, que hagan la selección de su tema, el material, armen su presentación electrónica, etcétera, que ustedes vayan a revisar toda la información, su presentación, para que quede lo mejor posible. Incluso pueden tomar alguna presentación que ya hayan hecho, que ya tengan contenido, que ya tengan imágenes, y a esa presentación se le podría hacer, digamos, rehacerla, volverla a elaborar, y cuando cumpla con todo lo que nosotros les acabamos de presentar, lo que deben hacer es enviarla al correo gerardohv0912 a más tardar el día jueves 4 de junio, y nosotros revisaremos su presentación para que cumpla los requisitos de los que hablamos en este taller. Les pedimos que a esta presentación le agreguen nombre, institución de la que proceden o en la que ustedes laboran, así como el tema de su presentación, junto con una breve descripción del conocimiento que ustedes se llevan de este taller. Aquí abajito vamos a poner el correo en donde ustedes van a poder enviar su presentación. En este correo vamos a recibir sus aportaciones, en donde vamos a observar que hayan aplicado los conocimientos que adquirieron en este taller.
aquí está. Entonces ustedes pueden mandar su correo a gerardohb0912, servidor suyo, @gmail.com, y ahí tomaremos las presentaciones para revisarlas, les daremos comentarios al respecto de su trabajo y como lo dice el desarrollo de este foro, nosotros haremos llegar el listado de las personas que cumplieron con la actividad para que a su vez se les pueda extender la constancia correspondiente. Por nuestra parte, eso sería la actividad que les pediríamos, y como conclusión de este taller, creemos, o después de realizar este trabajo, tenemos la firme convicción de que en la medida en que los docentes podemos compartir los conocimientos que tenemos de las diferentes áreas de dominio, esto nos va a permitir que entre todos podamos hacer un mejor trabajo ante este reto que enfrentamos de la contingencia sanitaria. En el caso específico de este taller, la participación de ustedes en este taller va a permitir que puedan adquirir conocimientos y herramientas que les permitan hacer presentaciones electrónicas de calidad, efectivas y eficientes, que faciliten su trabajo y que les ayuden a conseguir los propósitos de aprendizaje de sus estudiantes. En el contexto de la educación a distancia, es muy importante hablar de estos temas, pero sobre todo de acercarnos a la acción para poder tener herramientas que nos permitan ayudar a nuestros jóvenes. Compartiendo estos conocimientos y aplicándolos ustedes desde su actividad diaria, vamos a permitir que vamos a facilitar a nuestros estudiantes comprender un tema, un contenido, o de una manera más visual y práctica, que ellos sigan con su proceso de aprendizaje que han llevado, quizá obligados o movidos por las circunstancias, de una manera diferente a la que la haríamos en clases, pero que siguiendo estos pasos, una presentación electrónica va a poder ayudarles en este proceso de aprendizaje que estamos haciendo a distancia. Sin más por el momento, queremos ofrecerles en este mismo correo que ven en pantalla la posibilidad de enviarnos dudas, comentarios, para que ustedes así puedan hacer algún planteamiento, que si en algún momento algo se les atora sobre una regla de las que vimos, o sobre el uso de algún software que ustedes estén utilizando para su presentación electrónica, con todo gusto estamos ahí para atenderles y resolverles cualquier duda. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.